Le doy la bienvenida a todos. La verdad que es un tema que elegí porque es una patología que tiene una alta prevalencia y bueno, por lo tanto, son pacientes a los cuales vemos en el momento que se puede producir, en las primeras asistencias, en la internación, en la externación y en la rehabilitación. Prácticamente es una patología donde enfermería acompaña desde que se produce hasta que el paciente mejora y bien puede recuperar su total autonomía, o si queda con una dependencia o una semidependencia, enfermería también está allí. Así que es un tema que creo que nos es de alto valor práctico. Si alguien me quiere preguntar algo, le recomiendo, bueno, si puede esperar hasta que termine de dar la conversación y de esa manera al final podemos apuntar las dudas, ya que al ser grabada, luego la vamos a subir, podemos, bueno, dejar las preguntas en lo posible como para el final y de esa manera, bueno, conversar cualquier duda que surja. Primer punto, ¿qué es el accidente cerebrovascular? Bueno, el accidente cerebrovascular ocurre cuando se bloquea el flujo de sangre en las arterias que nutren el cerebro, ¿no? O cuando hay un sangrado en el cerebro mismo. Eso sería la definición del accidente cerebrovascular. ¿Qué tipos de accidentes cerebrovasculares existen? Que luego lo vamos a ver en detalle y que conocemos. El isquémico, el transitorio, que lo podemos encontrar como TIA, que es por sus siglas en inglés, Transitory Ischemic Accident, o accidente isquémico transitorio, que dura menos de 24 horas los síntomas, o bien el hemorrágico. El accidente isquémico es, bueno, como definió la American Stroke Association, es cuando es la mayoría de los accidentes cerebrovasculares que existen. Y está el dibujo acá que podemos ver, donde hay un vaso que irriga el cerebro, alguna porción del cerebro, que se ve obstruido. Esto reduce el flujo sanguíneo. Es como el sarro de una cañería o de una serpentina de un termotanque, donde al no haber el flujo adecuado, este tejido empieza a sufrir, ¿no? Y este sufrimiento es la isquemia en su primer tiempo, y de no resolverse se produce lo que conocemos como infarto, ¿no? Básicamente es por una obstrucción. Los ataques isquémicos al cerebro, ¿son todos iguales? No. Hay isquémicos de dos tipos, ¿no? Existe lo que es la isquemia por trombosis, como vimos, un coágulo o un trombo en una arteria que va al cerebro. Esto obstruye la irrigación en una porción del cerebro y los coágulos que se forman en las arterias dañadas por la arteriosclerosis, ¿no? La arteriosclerosis, que es estas placas de ateroma que se forman en las arterias del cerebro. Por otro lado, el otro tipo de accidente cerebrovascular es el que se produce por embolia, ¿no? La embolia es por una placa de ateroma o un coágulo que se forma en otra parte del cuerpo, que puede ser en una parte del corazón o en otro tipo de arteria, y luego viaja por el sistema vascular e impacta a ir reduciéndose el calibre de irrigación, porque todos sabemos que son grandes calibres, se va dividiendo todo lo que es la rama arteriovenosa, se va reduciendo hasta terminar en un capilar, y según el tamaño de la placa de ateroma que se desprendió de este émbolo, va hasta llegar a un punto en que no va a recircular más, se va a ocluir y va a generar este accidente cerebrovascular isquémico por embolia. Por otro lado, en el caso del AIT o el TIA, que es el accidente isquémico transitorio, es conocido como el ataque cerebral de advertencia, ¿no? Porque ocurre que un coágulo bloquea, pero de manera temporal, la arteria. Después esto se revierte de manera espontánea, pero no es algo que no pasó nada, ¿no? No es que no hay que darle importancia. Como dice acá, es de advertencia.
Algunas veces los síntomas pueden parecer por minutos, y si uno lo ignora o no le da la debida importancia, puede estar advirtiendo de un ACV isquémico que viene a instalarse de manera más agresiva posterior. Por eso es que hay que darle importancia. De hecho, como dice acá en la diapositiva, el 12% de los ataques cerebrales serios son predecedidos por un AIT. Así que evite ignorarlos. Muy bien. Luego vamos a ver un poquito más de este tema. El ACV hemorrágico, ahora lo estamos clasificando, ¿no? Es justamente cuando se produce un sangrado, ¿no? Y este sangrado puede ser cuando se rompe un vaso en el cerebro, dentro de lo que es la estructura del cerebro, y se llama ataque hemorrágico al cerebro, ¿sí? La sangre se acumula en el tejido cerebral, esto es tóxico para el tejido cerebral, y hace que el área se debilite y muera. Lo que genera esto es, pensemos que el cerebro está contenido por unas coberturas, como vemos acá, lo que es la aracnoide, la pía madre, la dura madre, son las capas del cerebro, y a su vez está lo que es el cráneo, que es la masa ósea que recubre obviamente y protege el cerebro. El cerebro es un tejido blando, por ende si empieza a haber presión de sangre, la sangre no tiene a dónde poder evacuarse, y la presión entre el cráneo y el tejido genera este daño cerebral que, de no tomarse una acción pronta, bueno, puede ser irreversible. También existe lo que es el sangrado, como vemos acá, de las intracerebrales y las subaracnoideas. No son iguales todos los sangrados. Está el intracerebral, que es el que hablamos recién. Las más frecuentes son por presión arterial alta, bueno, el envejecimiento de los vasos, ¿no? Que hace que las paredes de estos sean más débiles, entonces un ataque de presión alta puede generar la rotura del vaso y el sangrado, y a veces son causados por malformaciones arteriovenosas, ¿no? Digamos, esta malformación arteriovenosa genera que, bueno, que pueda haber esta rotura. Muchas veces son congénitas, hay gente que las tiene de nacimiento y no se enteran hasta que lamentablemente padecen el accidente cerebrovascular. Después está lo que es la hemorragia subaracnoidea, que es cuando hay un aneurisma, que el aneurisma es cuando el vaso, el sanguíneo, la piel se empieza a debilitar y se empieza a hacer, vieron, como una cámara de bicicleta, o se hace como un globo, que es una parte más fina del vaso, que se hace más débil. Y ese aneurisma, bueno, al tener la presión aumentada, también puede generar que este vaso se rompa y sangre, ¿no? Hay causas o factores de riesgo que predisponen a este tipo de accidentes, que están, bueno, el tipo de presión alta, la dieta, el fumar, los anticonceptivos orales, entre otras de las causas que digamos que son como factores predisponentes, ¿no? Bueno, en el caso de la sintomatología, ¿cómo podemos, como enfermeros o como personal de salud, darnos cuenta de que el paciente puede estar atravesando una ACV? Lo que no podemos es darnos cuenta en ese momento si el paciente tiene un ACV hemorrágico, isquémico o un accidente isquémico transitorio, porque la sintomatología en los tres casos es similar. Lo que sí podemos estar advirtiendo es que el paciente está teniendo un evento de tipo cerebral que requiere una intervención. Bueno, ¿qué tipo de síntomas son? El adormecimiento o entumecimiento u hormigueo en una mitad de la cara o brazo, especialmente de comienzo súbito. Vamos a ver la palabra, disculpe, la palabra súbito repetida acá, ¿no? Confusión, dificultad para hablar o entender el habla de otros de comienzo súbito. Dificultad con la visión o uno de ambos ojos de comienzo súbito. Súbita dificultad para caminar, mareo, pérdida de equilibrio o la coordinación, súbito dolor de cabeza severo sin causa conocida. Puede ser todos los síntomas juntos o algunos de ellos que despierten la alarma de que algo está pasando.
y aclarar la palabra súbito porque no es, no, me duele la cabeza hace 6 meses, siempre puede ser una migraña que requiera una atención médica, sí, pero no es una ACV, puede haber habido un golpe que generó un adormecimiento de algún miembro o extremidad, pero es algo localizado, ¿no es cierto? Y el tema es que pasa cuando esto aparece de manera repentina, que el paciente empieza a tener confusión, adormecimiento, dificultad para caminar, mareo, dolor de cabeza intenso. Son cosas que deben llamar la atención, ¿no? Bueno, en la American Stroke Association, que es la Asociación Americana de ACV, podemos encontrar en la bibliografía como ACV, stroke o ictus, son términos utilizados para describir el ACV. Ellos en inglés definieron una palabra mnemotécnica que es FAST, para poder interpretar qué es lo que hay que evaluar en un paciente que puede estar padeciendo un ACV. Fast en inglés significa rápido, ¿no? Viene bien para detectar rápidamente síntomas. Fast es la F, es de face, de cara. La A es de arms, que en inglés es brazos. La S es de speech, que es habla. Y la T, que es de time, de tiempo, ¿no? La cara hay que ver, ahora vamos a ver en la siguiente imagen a qué se refiere exactamente la evaluación FAST que hay que tener en cuenta cuando hay un paciente que puede estar teniendo una ACV. ¿Ven? La cara, generalmente hay una mueca o hay un gesto donde en vez de ser igual de ambos lados, tiende a caerse un lado del labio, ¿no? Cuando el paciente sonríe. Cuando uno le pide al paciente que levante los brazos, puede un brazo no tener fuerza para levantarlo, ¿no? O lo tiene caído o retraído hacia su cuerpo. El habla tiene dificultad, quiere decir una palabra y por ahí puede o no decirla, quedar sin palabras, o puede repetir una misma palabra para referirse a una misma cosa, ¿no es cierto? Si hemos tenido pacientes con ACV, por ahí nos damos cuenta cuando el paciente por ahí hace palabras monosílabas para referirse a un objeto o a algo porque no le sale el habla. Eso es afasia expresiva, ¿no? La afasia puede ser de las dos cosas, ¿no? La afasia de comprensión o afasia de expresión, o mixta. Y la T de time es de tiempo. El tiempo por la urgencia, ¿no? Si un paciente lo vemos con estas sintomatologías, lo que nos está indicando es que deberíamos apresurarnos porque, bueno, el paciente puede estar atravesando, bueno, una situación que pone en alto riesgo su vida, ¿no? Bueno, acá yo puse una imagen que nos permite como tener claro de que cada hemisferio del cerebro comanda distintas funciones, ¿no es cierto? Sabemos que el lado izquierdo, el lado derecho del cerebro, perdón, el lado izquierdo, digo bien, coordina el movimiento del lado derecho del cuerpo. Por eso si un paciente tiene una ACV en el hemisferio izquierdo, la dificultad motriz por el entrecruzamiento piramidal que se produce a la altura del bulbo raquídeo, donde los nervios de la corteza cerebral se cruzan de un lado y de otro, el daño de un hemisferio del cerebro izquierdo va a repercutir en el lado derecho y del lado derecho en el izquierdo. Pero a su vez, los hemisferios tienen como centros de control de todas las funciones que tenemos. Entonces, un paciente que tiene algún accidente en el hemisferio izquierdo puede tener alteración en el lenguaje hablado, en la lógica, en el lenguaje escrito, en la memoria, en el razonamiento. En el lado izquierdo, bueno, el sentido musical, el sentido espacial, el sentido del arte, la intuición sensorial, imaginativo y creativo. Son como los hemisferios que comandan diferentes funciones tanto motrices como cognitivas. Bueno, esto es un poquito una repasada de los tipos de ACV, las distinciones que puede haber entre unos y otros, y cómo debiéramos estar atentos a los síntomas para poder advertir en caso de que esto suceda. Antes de avanzar un poquito en la enfermedad,
también quería contarles un poco la epidemiología. Esto yo lo saqué de un trabajo de 9 asociaciones médicas que hicieron una publicación en el año 2017, bastante reciente, de la situación en Argentina, ¿no? Porque es bastante parecida a nivel mundial y por qué el ACV es tan preponderante como patología a uno tener conocimiento y atenderla, ¿no? Porque es la tercera causa de muerte en el mundo, y en la Argentina también, y la primera causa de discapacidad en la población adulta. Y también se sabe que, o se proyecta que en el año 2006 las enfermedades neurológicas eran el 11,7 de las muertes en el mundo, y se estima que para el año 2030 va a ser el 12,2. Parece poquito, pero muestra una tendencia en aumento a las enfermedades neurológicas, teniendo en cuenta también de que la población, tenemos una población cuyo promedio de edad va aumentando, la población se ha hecho más vieja en el mundo, y entre las enfermedades de la edad avanzada, bueno, los accidentes cerebrovasculares, por las características de la enfermedad, pasan a tener una preponderancia también cada vez mayor en la población. La mayor expectativa de vida, como es lo que dijimos, y también el tema de los factores de riesgo, ¿no? Si bien hay mucha campaña, se habla mucho de hasta el celular, el reloj, todo te habla de la salud, la aplicación que te dice cuántos pasos caminás, que te dice cuántos vasos de agua tomás, pero la realidad es que la población eh, tiende, bueno, a muchos trabajos cada vez más sedentarios. Fíjense que antes eran más comunes los trabajos de obra, y hoy de golpe todo el mundo está hablando de que la población estudie sistemas, y sistemas es estar sentado en una computadora escribiendo 10 horas por día. O sea, muchos trabajos son sedentarios, y bueno, y mismo lo que tiene que ver con el consumo. Hoy todo se hace desde el celular, las compras, los espectáculos, el entretenimiento. Entonces, si uno realmente o la población realmente no toma una conducta activa en pro de la actividad física, bueno, se convierte esto en un factor de riesgo, sumado al tabaquismo, a la obesidad por el consumo por los tipos de alimentos, ¿no? Porque también hay un gran incremento de todo lo que tiene que ver con comer grasas, que todo esto es lo que termina generando luego la arteriosclerosis, que es lo que genera estas placas que tapan las arterias, ¿no? Así que un poco tiene que ver con eso, saber de que es una enfermedad que es difícil que tiene una tendencia a crecer y que hay que saber tratar. En Argentina tenemos un problema que es falta de estadísticas. Si uno busca estadísticas a nivel nacional es más difícil, hay muchas estadísticas provinciales que después se juntan y se sacan promedios, pero es un tema. Lo que sí se sabe es que, bueno, que hay una alta incidencia de la patología. Otra de las cosas que la bibliografía destacaba era que no hay unidades de ACV. La unidad de ACV, la bibliografía se describe que debería tener la misma importancia que una unidad de terapia intensiva o una unidad coronaria. Una unidad de ACV para atender rápidamente todo lo que tiene que ver con esta patología, ¿no? Ya que después, como vamos a ver más adelante, el tiempo es un factor muy, muy importante para la resolución o la disminución del daño, ¿no? Estábamos viendo lo que es la falta de estadísticas, bueno, la falta de neurólogos. Este tipo de patología requiere de neurólogos, y en Argentina a mí me sorprendió mucho cuando leí este número, de que menos del 1% del 100% de los médicos que hay son neurólogos. Eso significa que hay un neurólogo cada 116 médicos. O sea, si fuera el 1% sería uno cada 100. Ni siquiera hay uno cada 100. De lo que se infiere que hay aproximadamente 2,9 neurólogos cada 100.000 habitantes, con una distribución muy heterogénea, porque en la ciudad autónoma de Buenos Aires el 31% de los neurólogos están acá, mientras que en el resto del país, bueno, mucho menos, ¿no? Acá se hace real el dicho que
bueno, que Dios está en todas partes, pero atiende en Capital, ¿no? En Capital es donde está la mayor concentración de estos médicos, pero bueno, la realidad es que el uso de tecnologías como la telemedicina ha permitido, bueno, por ahí ayudar a médicos de otras zonas a atender este tipo de patologías. Bueno, acá hay una estadística también, más o menos que se mantiene estable, en un momento bajó un poquito, pero entre el 6 y el 7% eh, en la Argentina al menos se atribuye el total de muertes con causas definidas a este tipo de patología. En un momento se hizo un registro en este trabajo que yo les estoy compartiendo, donde se quería evaluar cómo era la calidad de atención temprana a estos pacientes. Y la Sociedad Argentina de Cardiología había elaborado un registro que se llama Arenas 1, después el Arenas 2, que era justamente para ver cómo se podían planificar estrategias a nivel país para atender este tipo de la misma manera en todo el país. Bueno, ellos llegaron como a ciertos acuerdos terapéuticos. Bueno, desde luego, como toda patología, la prevención es la primera, ¿no? La prevención es la más importante porque tenemos que tratar de qué medida hay que tomar, o todas las medidas que haya que tomar, para evitar que al paciente se le produzca este accidente cerebrovascular, ¿no? Bueno, esto se debe basar, como dicen, en evitar el consumo de tabaco y alcohol, en cantidades excesivas que está demostrado que contribuyen al desarrollo de la enfermedad, leyes que exijan la educación en cuanto a lo que consume la población, ¿no es cierto? Porque hemos visto, bueno, que hace poco salió una ley que decía que tenían que poner algunos etiquetados en algunos alimentos para que, bueno, identifiquen si son altos en contenido graso, altos en contenido de sodio y demás, ¿no es cierto? Que son en la dieta es muy importante. Campañas de educación sobre hipertensión, diabetes, sobrepeso y alteración de los lípidos. Estas medidas disminuyen el impacto de la enfermedad en un 40%, ¿no? O sea, si nosotros le damos mucho hincapié a lo que es la educación, podremos, bueno, contribuir a evitar el desarrollo de la enfermedad. Luego está el diagnóstico precoz y la disminución del daño en caso de que esto se produzca. Bueno, el diagnóstico precoz, ¿qué tiene que ver? Bueno, con la conducta prehospitalaria. Nosotros, si nos toca encontrarnos en una situación de detectar un paciente que está en una fase inicial del ACV, la conducta prehospitalaria se debe iniciar lo antes posible, ¿no? Ahí se planteaban en este trabajo que haya protocolos de traslado, que bueno, eso ya sería apuntando a un modelo un poco más ideal, ¿no es cierto? Que ya desde el traslado el paciente se lo atienda como si tuviera una ACV. Después, que los centros a los que se los traslade tengan los tratamientos indicados para un paciente que está atravesando esta situación. El paciente cuando llega al hospital, esto lo puse en rojo porque hay muchos hospitales que ahora han implementado el triage del enfermero. Un enfermero que está en la guardia, está en un escritorio, y cuando ingresa un paciente, tiene que determinar la importancia del paciente, cosa de que no se atienda por orden de llegada al paciente, sino por prioridad de acuerdo a su evento de salud. Si entra un paciente que le duele la panza, pero que está bien y puede esperar, y un paciente con una ACV, bueno, no importa que el paciente entró primero con dolor de panza, si este entró con una ACV, se va a priorizar el paciente que esté en estado más crítico. Y por eso enfermería tiene que estar entrenado en distinguir si ese paciente, por más que entre caminando, pero que refiera que se le tiene el labio caído, que la mano no la siente, que le duele mucho la cabeza, que diga, puede estar haciendo una ACV, porque puede pasar de que le parezcan síntomas que pueden esperar y no, pueden estar pasando minutos muy valiosos para la resolución de su problema, ¿no? Por eso dice que ante la sospecha de ACV, se debe recomendar que no supere los 10 minutos una evaluación
que no supere los 15 minutos desde la admisión. Fíjense la urgencia que esto tiene, ¿no? Y cómo esto apunta a disminuir las consecuencias del daño que pudiera estar provocando el ACV. Por eso es relevante saber cuándo inició los síntomas, preguntarle, ¿desde qué hora empezó con esto? Y ya me empezó hace tal hora, como para poder contar el tiempo que está transcurriendo desde el inicio de síntomas. También saber si podemos recabar de un familiar o del paciente, si está en condiciones de decírnoslo, si tomó alguna medicación, si toma alguna medicación, si tiene antecedentes de convulsiones, de alguna infección, si tuvo algún golpe en la cabeza, porque a veces tuvo un golpe en la cabeza y no le damos importancia y puede estar sangrando adentro, y hay pacientes que han fallecido 24 horas después del golpe porque no le dieron importancia. Esto es porque existe lo que se llama ventana terapéutica. La ventana terapéutica es el periodo entre que iniciaron los síntomas y el tiempo máximo a que el paciente se lo empieza a atender para reperfundirlo. ¿Por qué es importante la reperfusión? Porque lo que este paciente está teniendo es falta de irrigación en una parte del cerebro. Y esto está comprometiendo esa zona, ¿no es cierto? Entonces, es importante iniciar lo que sería el tratamiento para reperfundirlo, ¿no? Y para empezar a tratar de disminuir el riesgo de la zona que está lesionada. También lo que puse en rojo, para que tengamos claro que hay pacientes que no van a saber cuándo les pasó. Fíjense que hay un 30% de casos que se describen como wake up stroke, que es la persona que se despierta con el ACV. Entonces es un porcentaje alto, personas que durmiendo tienen este accidente cerebrovascular. Entonces, bueno, no van a saber decirnos el tema de la hora de inicio. El tratamiento en la fase aguda es importante para, como les estaba comentando, para poder tratar la zona de penumbra isquémica. La zona de penumbra isquémica es la zona donde está faltando la irrigación y es fundamental restituir el flujo sanguíneo en esta zona. La penumbra es la zona que todavía no está definida como zona lesionada en el cerebro y que a medida que no se atiende esa zona, no se busca reperfundirla, se va, digamos, estableciendo de manera, o consolidando el infarto cerebral. Entonces ya es una zona que una vez que se consolidó, se infartó, es tejido que murió. Por eso es que es tan importante la primera hora. Este proceso se puede detener si es oportuna y adecuada la asistencia, ¿no? Hay que reperfundir el vaso ocluido y aumentar el flujo colateral. Porque muchas veces, bueno, los vasos que están alrededor de esa zona, al estar bien perfundidos, permiten que toda la zona alrededor del accidente cerebrovascular se pueda mantener hidratada y oxigenada, que es lo que se busca, ¿no? Para la evaluación y estabilización inmediata se sugiere, recuerden como en todo caso de emergencia, el ABCDE, ¿no? La vía aérea, la respiración, ventilación, el déficit neurológico, la circulación, en virtud del riesgo. La vía aérea permeable, ¿no? Un paciente que tiene un ACV, bueno, verificar que pueda respirar, porque bueno, hay pacientes que lo tienen de manera tan grave que requieren por ahí ventilación respiratoria mecánica, algunos pueden requerir hasta reanimación. Hay que mantener la ventilación y respiración. Cuando un paciente entra a un hospital, tenemos, bueno, los monitores multiparamétricos para ponerles y poder controlarlos, o esto es lo que sucede en el hospital, ¿no? Se los controla, se les puede poner un catéter para medir la tensión arterial media, vías periféricas, inicialmente se ponen vías periféricas, ¿no? En la emergencia. Es muy común que este paciente, una vez que esté en terapia, se le ponga una vía central, para también pasar drogas que pueden ser inotrópicas o vasopresoras, según el mantenimiento de la presión, que debe estar no muy baja,
y tampoco muy alta, ¿no es cierto?, en un parámetro de una tensión arterial media entre 100 y 140 milímetros de mercurio. Y bueno, se lo hidrata con soluciones que pueden ser cristaloides o coloides, como el fisiológico, la Imacel. Hay varios productos que se usan ahora para mantener al paciente bien perfundido. También ver el déficit neurológico. Se usan varias escalas, que bueno, que no es el propósito de esto verlas, porque sería otro trabajo, pero hay evaluaciones neurológicas que buscan ver cuánto déficit neurológico tiene el paciente. En enfermería es muy común usar la escala de Glasgow para el coma, para determinar si el paciente, bueno, menos de 8 es coma, más de 8 no, el déficit en ese momento, y bueno, valorar cómo está el paciente. Bueno, la hora de oro es este momento de urgencia que el paciente ingresa. Lo que se busca, como dijimos, antes de los 15 minutos tener la evaluación médica. Antes de los 25, la tomografía hecha e interpretada para el minuto 45. Cosa de que en el minuto 60 el paciente ya esté recibiendo el tratamiento tromboembolítico indicado, ¿no? Los estudios diagnósticos que se hacen para poder determinar si es un ACV isquémico o un ACV isquémico transitorio o hemorrágico, suele ser la tomografía computada, que suele ser suficiente, pero para tener una mayor sensibilidad y detectar heridas isquémicas o vasos, se suelen hacer resonancias, angioresonancias, para poder, es un estudio un poco más específico y de mayor detalle. Bueno, los tratamientos en la urgencia son los tromboembolíticos, para la trombólisis sistémica, el alteplase, que es el que aparece como RT minúscula PA, que es un activador tisular plasmogénico por infusión, ¿no? Esto se administra de vía endovenosa y está demostrado que es muy eficaz en esta etapa temprana de la ACV. También existen otros tratamientos, la trombectomía mecánica, que ya es por un catéter que se introduce por catéter endovascular para poder tratar el trombo o el coágulo que está ocluyendo el vaso. Después está, bueno, el control de la presión arterial, ¿no? Disminuir la presión arterial mucho se asocia a peor pronóstico, porque como necesitamos tener a ese paciente bien perfundido, bajar la presión no es lo indicado. Si bien tampoco es bueno que el paciente tenga la presión muy alta, por eso les decíamos que en estos casos se usa monitoreos de presión en tiempo real, como el catéter de tensión arterial media, que se pone directamente en la arteria radial, y los monitores traducen una curva y tiene un número inmediato real de la tensión arterial del paciente para poder mantenerlo en parámetros ideales. Bueno, el tratamiento farmacológico es endovenoso en las primeras 24 horas. Y como dijimos recién, la hipotensión no es lo indicado. Muy bien. Estos pacientes se los trata inmediatamente, y se tiene que entender de que un paciente que está internado con una ACV va a tener una cantidad de complicaciones que en esta etapa también está enfermería. Como verán, estamos en todas las etapas, en la etapa que recibimos al paciente y también en la prevención de complicaciones y cuidados, ¿no? Un paciente puede tener grandes complicaciones, por el tema de que va a estar seguramente en reposo absoluto, y si tuvo algún problema que le produjo por el tema de la arteriosclerosis, el tromboembolismo venoso, es una de las complicaciones, ¿no? La trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar. Y después el paciente también, por el tipo de patología, por el accidente cerebrovascular, es común que pueda tener disfagia, ¿no es cierto?, que se asocia a la ACV por el accidente produjo lesión en los nervios, y esto afecta lo que es la deglución y genera, bueno, la complicación a la hora de
movilizar secreciones, tragar alimentos, tragar líquidos, ¿no es cierto? Como verán, hay un alto riesgo de neumonía por broncoaspiración, deshidratación y malnutrición. Estos son todos cuidados que hay que tener en este tipo de pacientes. Porque, como menciona acá en la bibliografía, no hay reflejo de oxígeno, hay disfonía, ¿no es cierto?, entre otras de las complicaciones. ¿Qué se recomienda en un paciente que, en la siguiente fase, que el paciente ya se atendió la urgencia y ahora hay que empezar a alimentarlo? El tema de la devolución, ¿no es cierto? Porque es un paciente que hay que ver, bueno, cuál es la secuela motriz que tiene el paciente, entonces ver si puede comer, si puede tomar agua. Es importante en el ACV hacer una prueba de disfagia, y de esa manera poder ver el tema de la deglución para que el paciente empiece a comer, bueno, lo antes posible, ¿no es cierto? O bien que se decida algún otro planteamiento terapéutico para esto, que lo vamos a ver ahora. La hidratación y la nutrición. La alimentación por vía oral es lo ideal. Si el paciente tuvo el accidente cerebral, pero fue mínimo, se pudo tratar a tiempo, no quedó con lesiones o fueron mínimas, se le puede instar a que se alimente y que coma por boca. Pero en el caso de que esto no sea posible o que el paciente esté inconsciente, bueno, hay que dar alimentación enteral de manera temprana, ¿sí? Antes de las 72 horas, lo ideal es empezar también a alimentarlo con sonda para poder garantizar, bueno, su nutrición, ¿no? Esto también ayuda a prevenir. Un paciente bien alimentado también previene otras complicaciones, ¿no? En caso de que pase el tiempo y la sonda no se pueda retirar porque la secuela es mayor de lo deseado, bueno, son pacientes que también pueden salir con gastrostomía, y hemos tenido varios de ellos. Muchos de nuestros pacientes, de hecho, actualmente tienen estos medios de alimentación. La colocación no debe intervenir con el tratamiento de la disfagia, ¿no? Uno le puede poner a un paciente una sonda y después ir intentando hacer la rehabilitación con terapista ocupacional, con fonoaudióloga, para que trabaje los músculos de la garganta para tragar, y de esa manera, bueno, pues después puede retirarle la sonda, ¿no? Otra de las complicaciones que el paciente puede tener, que son muy frecuentes, son infecciones del tracto urinario y la neumonía, ¿no? Por la pérdida de movilidad, por la pérdida del reflejo de oxígeno. Son pacientes que tienen alta posibilidad. Generalmente, bueno, en un hospital se aspira a secreciones, bueno, en el domicilio por ahí también esto se hace, o el paciente que no puede tragar o que tiene riesgo de aspirarse con comida, por eso son infecciones más comunes. Y también por falta de higiene. A veces hay pacientes que no se les realiza adecuada limpieza de la cavidad bucal, se vuelve un medio de cultivo de bacterias, y el paciente, al aspirarse con lo que tiene en la boca, que no tiene buena higiene, contribuye a que el paciente se pueda infectar y tener neumonía. Se recomienda, bueno, la movilización temprana. Tengamos en cuenta que son pacientes que también tienen el riesgo de la infección urinaria por la sonda, por eso se busca sacarles la sonda pronto. A nosotros como enfermeros nos da más trabajo porque hay que cambiar más pañales, pero bueno, por ahí para el paciente es lo mejor. Y también el tema de, bueno, de tener una buena higiene bucal, aunque el paciente no coma por boca, ¿no? Es decir, el paciente no come por boca, pero de todos modos se puede limpiar con gasa, con cepillo, con colutorios antisépticos. Obviamente uno de los mayores riesgos son las escalas, ¿no? Al estar inmovilizado, generalmente hemipléjico, el paciente en la zona donde la tiene afectada por el ACV pierde sensibilidad. Entonces se le hace primero se pone rojo, se empieza a lastimar la piel,
y luego se le hace una escala grande, y bueno, y esto también se puede infectar y puede traer otras complicaciones severas. El 95% de las úlceras son prevenibles. Así que es importantísimo en el paciente postrado el valorar la piel, la rotación, la colocación de cremas que sean hidratantes, cuidados que son fundamentales para este tipo de pacientes, ¿no? Después, es muy importante implementar por ahí el tema de incorporarse al paciente, ¿no? Que no esté en la cama, que se lo pueda incorporar, llevar un sillón, si puede caminar, todo lo que implique optimizar sus capacidades. Vemos que los cuidados de la piel es lo que mencionamos antes, ¿no? Cremas, rotación y demás. El tema de los apósitos hidrocoloides está debatido en piel sana, ¿no? Sí es importante por ahí hidratar y rotar de posición, termina siendo siempre el mejor método, los colchones de aire, elevar zonas de apoyo, ¿no? Que eso es lo que termina generando las lesiones. Bueno, la rehabilitación temprana. Eso es lo que se recomienda, tratar de tener un tratamiento neurorehabilitador lo más pronto que el paciente lo permita, ¿no? Si el paciente está crítico todavía, bueno, eso se va a ir postergando, pero en la medida que el paciente se vaya descomplejizando, vaya empezando a comer o a caminar o a levantarse. Nosotros somos parte de este equipo multidisciplinario de terapista ocupacional, kinesiología, fonoaudiología, salud mental, trabajo social, médico, enfermero. Todos estos tipos de especialistas necesita este paciente para poder volver a recuperar lo más óptimo que pueda su situación. ¿Sí? Recordemos que estos pacientes pueden llegar a tener alteración en la movilidad. Esto lleva a que se te puedan tropezar, dar golpes. Un paciente que tiene una hemiplegia, imagínense que tiene medio cuerpo adormecido, entonces es muy alto el riesgo de caerse y de golpearse. Por eso hay que tratar de buscar medios para masajear los miembros paléticos, movilizarlos para que se descontracturen, que vayan tomando las formas lo más anatómicas posibles, ¿no es cierto? Eso es mucho trabajo, que se masajee, que se estire, que se elongue, de kinesiología, de enfermería, ¿no es cierto? Las posiciones adecuadas de las articulaciones, la mano en garra, poniéndole algún objeto blando que lo mantenga la mano abierta, las piernas estiradas. Se ponen muchas veces unas férulas que vienen para la pierna y los brazos, ustedes seguro habrán visto, que permite mantener la pierna estirada, los brazos en posición, porque tienden a cortarse los músculos y a tomar posiciones viciosas y después son dolorosas. Y bueno, y también generan, bueno, distintas lesiones en la piel por estar siempre rígidas, ¿no? Estos pacientes, como dijimos, están los que tienen afasia de expresión, afasia de comprensión y afasia mixta. Y los que, bueno, luego la van resolviendo, ¿no? Pero hay pacientes que no pierden la comprensión. Entonces es muy común que se den cuenta de la patología que han tenido y que no la estén pasando para nada bien, ¿no? Y la depresión y la tristeza que padecen es muy alta, fíjense que el 33%, o sea, uno de cada 3 pacientes con ACV se deprime, de los que están conscientes, porque se dan cuenta de su situación. Así que es muy importante no decirles por ahí palabras como, "No, esto no es nada, ya lo vas a superar completamente", porque tal vez eso no sea lo que vaya a suceder, pero sí ser nosotros por ahí comprensivos de determinadas actitudes o respuestas o situaciones de un paciente que se reconoce ahora con esta limitación tan severa, ¿no? Y que, bueno, obviamente siempre tratar de estimularlo a que nadie sabe cuánto va a ser su capacidad para recuperarse. Sí se sabe
de que cuando la persona tenga una actitud más positiva, tiene mayores chances de lograr dentro de su lesión la mayor recuperación posible. Que eso es lo que apuntamos. Lo más probable es que el paciente nunca vuelva a ser el que fue, pero sí lograr que pueda hacer lo mejor que pueda hacer dentro de lo que tiene ahora. Ese sería el objetivo, ¿no? Por eso es importante, bueno, saber que son pacientes que van a padecer esto, ¿no? Después están los trastornos cognitivos, que van a tener problemas por ahí para recordar cosas, para estudiar, para retener información. Recuerden que la memoria, la orientación, el lenguaje, la atención, son todas cosas que se van a ver comprometidas. Y en la rehabilitación es donde, bueno, se trabaja mucho para poder ayudarlos a recuperarse, ¿no? Lo que es, que ya sabemos muy bien, en las distintas disciplinas, como mencionamos antes, para que se recupere. Lo que no se recomienda, como vimos, es un paciente que acaba de tener el ACV, tratar de que ya camine, ¿no? O que ya coma. Todo en un periodo lógico, en que se puede ir descomplejizando y estimulando todas estas cosas que mencionamos vinculadas a rehabilitación. Como les mencioné al principio, es una patología enorme, que tiene muchas intervenciones en distintas etapas. Lo que traté de más o menos resumir es saber de que nosotros como enfermeros nos vamos a encontrar con un paciente. Puede ser desde que se le produzca esto en la casa, desde que inicie síntomas, hasta que los que trabajemos o los que trabajan en el hospital lo reciban en un hospital. En el domicilio es donde me parece súper acertado este tema, porque ustedes imagínense que un paciente que sale de la internación va al domicilio y le esperan años tal vez de rehabilitación y de recuperación, donde un enfermero domiciliario puede marcar una real diferencia en educar al paciente, a la familia, en recomendarle medidas de seguridad en la casa, en los cuidados de la piel, en las recomendaciones del tipo de alimentación que tiene que ingerir, cómo, en los cuidados de la sonda nasoenteral, gastrostomía, hay aplicaciones de férulas, o sea, hay un montón de trabajo que un enfermero va a tener en un paciente así, o en un geriátrico, cuando va al geriátrico y encuentra con que el paciente nadie lo rota, que se está escarando, que se está lesionando, que se puede broncoaspirar porque lo alimentan 180 grados, o sea, hay un montón de información que tenemos nosotros y que debemos, bueno, dar para lograr que estos pacientes, bueno, puedan tener la mejor recuperación dentro de lo que les ha tocado vivir, ¿no es cierto?